Hola, en esta nueva mini charla me referiré a la evolución del conocimiento. Y parto señalando que el ser humano es el más débil de todos los de la misma talla, sin lugar a dudas. Y ni que hablar de los de talla superior. Incluso muchos animales más pequeños que el ser humano lo amedrentan y lo perturban con facilidad. Lo estamos viendo hoy día, cuando el coronavirus no es precisamente un animal. Pero esta debilidad relativa, sumado a su estructura fisiológica, le ha permitido evolucionar en una forma positiva, logrando atender, entender, recordar e incluso encontrar solución a los distintos problemas que se le van presentando a lo largo del tiempo, o de los siglos quizás. Pero esta evolución no es lineal. Cuando uno va a ir a Viña, por ejemplo, y va a 90 kilómetros por hora, se va a demorar 1 hora y media. Si va a 45 kilómetros por hora, se va a demorar 3 horas. Porque hay una directa regla de 3 ahí, o sea, una proporción estricta entre la velocidad y el tiempo. Pero si esa evolución es acelerada, es decir, si vamos en un vehículo que va acelerando permanentemente, nosotros podremos determinar mediante el uso de las herramientas analíticas cuánto nos vamos a demorar en llegar a destino, pero no lo percibimos en forma natural como especie humana. Por ejemplo, pensemos en un cazador que va a cazar aves, y hay un ave volando y él la apunta con su escopeta y esa ave, presumamos que se desplaza a una velocidad uniforme. Entonces el cazador es capaz de ver dónde está el ave en un momento dado y determinar con bastante precisión dónde va a estar en otro momento cuando él aprieta el gatillo. Pero si esa misma ave, en lugar de estar volando, está cayendo por acción de la gravedad, que es una aceleración, por consiguiente, aceleración uniforme significa que la velocidad es creciente, él no puede estimar a priori a qué lugar va a llegar el ave cuando él quiera apretar el gatillo. No tiene esa capacidad natural el ser humano de entender los fenómenos que son exponenciales. La propagación exponencial la estamos viendo hoy por hoy con el coronavirus, de hecho. Incluso las curvas que nos muestran los periódicos, o la televisión, o los medios a los cuales recurramos para estar informados, muestran unas curvas que son muy crípticas para mucha gente, porque se muestran en formato logarítmico. Y la razón de mostrarla en formato logarítmico es que las distancias de dos cantidades cualesquiera, cuando obtenemos el logaritmo de ellas, son muy pequeñas y podemos dibujarlas en la misma escala. Por ejemplo, 100, el logaritmo de 100 es 2, y el logaritmo de 10 es 1. Entonces, si queremos representar una misma curva, 10, 100 y 1000, que es 3, podemos poner 1, 2, 3 y sale una curva. Pero si ponemos 10, 100 y 1000, necesitamos una página del porte de 1 kilómetro cuadrado para poder dibujar estas cosas. Y mucho más aún si nos vamos a fenómenos exponenciales más acelerados. En ese sentido, la evolución del conocimiento también tiene una variación exponencial, una propagación exponencial como la que menciono. Por ejemplo, se dice que el 99% de todos los científicos que han vivido a lo largo de todos los tiempos en el planeta están vivos. Es decir, todos los hallazgos que se hicieron años atrás, siglos atrás, lo hicieron muy pocas personas en relación a lo que vemos hoy día. Puedo señalar con todo conocimiento de causa que hace
poco menos de 60 años, cuando yo hice mi estudio de posgrado en Berkeley, en una promoción de unas 40 personas aproximadamente, uno o dos seguían al doctorado, los cuales eran candidatos destinados a ejercer labores académicas de investigación o de docencia. Y el otro conjunto de 38 personas, por ejemplo, en una población de 40, iban a entrar directamente a la profesión. Hoy día, en un curso de 40 personas, es probable que 38 sigan al doctorado. No todos por razones académicas, sino que porque la posición que tienen en el mundo laboral con un grado superior es mayor. Es mayor, digo, la acogida que pueden tener. Antes no era así. Eso es una forma de entender el fenómeno, pero me quiero referir a tres ejemplos en particular que son bastante ilustrativos, creo yo, de este fenómeno de tardío descubrimiento de cosas que hoy día nos resultan evidentes, pero hace 2000 años atrás no lo eran. Por ejemplo, Eratóstenes, que era un filósofo, científico, libio, pero que vivió toda su vida en Siena, en Egipto. De pronto hizo un experimento en su ciudad, en Siena. Colocó una vara de madera vertical con respecto al suelo, y el sol tenía una cierta inclinación, por lo tanto, esa vara producía una sombra en el suelo. Tiempo después, a la misma hora y en la misma fecha, se trasladó a Alejandría, distante 800 kilómetros de Siena, puso la misma vara en las mismas condiciones y la sombra que proyectó el sol en el suelo tenía una diferencia de longitud y de ángulo. El ángulo de una y el ángulo de la otra eran distintos. Y él determinó que esa diferencia angular eran de 7,2 grados, con instrumentos muy precarios, pero la medición fue bastante correcta. Por consiguiente, él dijo, primero que nada, la Tierra es redonda, porque si la Tierra fuera plana, con el Sol a la distancia que se encuentra del planeta, que es enorme, todas las sombras serían idénticas, o incluso verticales. Pero si la proyección entre dos puntos distantes 800 kilómetros diferente, quiere decir que hay un comportamiento esférico. Y si el ángulo o el diferencial angular es de 7,2 grados, se necesitan 50 de estas varas cada 800 kilómetros para completar los 360 grados que tiene el círculo. Por consiguiente, la longitud de la circunferencia sería 50 por 800, que son 40.000 kilómetros. Resulta que, como dije, 1700 años después, la humanidad, a través de los científicos de ese momento, determinó que la Tierra era redonda. Y el largo de la circunferencia eran 40.008 kilómetros. De modo que ustedes pueden apreciar que pese a la precariedad de los instrumentos con que contó este científico libio, tuvo un error de 8 kilómetros en 40.000, lo cual es absolutamente sorprendente. Ese primer ejemplo es muy importante, creo yo, para poner de manifiesto el fenómeno al cual estoy haciendo referencia. Un segundo ejemplo que quiero citar es el de Aristóteles, quien formuló la hipótesis de que los cuerpos más pesados se demoraban menos en caer que los más livianos. Y Galileo, 2000 años después, dijo que no, que Aristóteles estaba equivocado. Para ello, un distinguido ingeniero argentino, Horacio Regini, que fue decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, escribió hace unos 40 años atrás, más o menos, un libro que se llamaba, o se llama, Alas para la mente.
refiriéndose al uso del programa Logo, del cual hablé hace un par de sesiones atrás. Y Alas para la Mente muestra cómo el uso de estas herramientas informáticas hacen que nuestros muchachos jóvenes, desde niños, puedan ir desarrollando su capacidad de creatividad y de innovación. Él escribe un precioso diálogo, hipotético naturalmente, entre Galileo y Aristóteles. No podría haber sido de otra manera, porque, como dije, tienen 2000 años de distancia algunos de ellos. Y curiosamente, a Galileo le dice Gali y a Aristóteles le dice Ari, dos nombres judíos. Entonces, parte el diálogo de la siguiente manera. Gali le dice a Ari, Ari, si yo dejo caer desde la torre de Pisa un trozo de roca que pesa 1 kilo y demora 2 segundos en caer, ¿cuánto demoraría un trozo de roca de 2 kilos? Sin titubear, Ari responde 1 segundo. ¿Y por qué 1 segundo? Le dice Gali. Porque pesa el doble. Por lo tanto, si la de 1 kilo se demora 2 segundos, la de 2 kilos se demora 1. Pero Gali le dice a Ari, ¿y si yo tengo una roca de 2 kilos y la parto por la mitad? Y dejo caer los 2 pedazos al mismo tiempo. ¿Cuánto demora? A lo que Ari le contesta 2 segundos. ¿Y por qué? Porque cada una pesa 1 kilo. Entonces tiene que demorarse el doble que la de 2 kilos. Pero caen al mismo tiempo, ¿no? Sí, claro que caen al mismo tiempo. Bueno, y si caen al mismo tiempo, ¿cuál es la diferencia entre que estén cortadas o estén pegadas? Se queda Aristóteles meditando y dice, no entiendo. Y Galileo irónicamente le dice, lo que pasa es que tú no has entendido nunca nada. Porque esto lo entiende hoy día un niño de 6 años. Punto y aparte. El tercer ejemplo que quiero rescatar se debe a un gran matemático alemán, Riemann, que era un poco jugueteando, se diría, porque no tenía un sentido muy preciso hacia dónde iba a apuntar. Formuló la geometría esférica, es decir, que todas las figuras geométricas que nosotros acostumbramos a dibujar en una hoja de papel sobre un escritorio, o sea, en un plano, él las escribe o las genera en una esfera. Demuestra una serie de cosas, que la suma de los ángulos de un triángulo esférico es mayor que 180 grados, cosa que en el plano no tiene ninguna discusión. Pero lo más importante, aparte de toda la geometría que él describe y que es usada posteriormente por Einstein en la formulación de la relatividad general, que es una de las piezas más significativas de la física de todos los tiempos, él determina que el quinto principio de Euclides está errado. Euclides formuló toda la geometría plana y esta geometría plana establecía 5 postulados fundamentales. El quinto de ellos se refería a que las paralelas se cortan en el infinito. Pero Riemann demuestra que lo que se llaman paralelas en el mundo plano pasan a ser los meridianos en el mundo esférico. Y los meridianos se cortan en los polos. Por consiguiente, cuando hablamos de geometría plana, este quinto principio no tiene cabida. ¿Qué nos espera para el futuro? Algunos que presagian o que cosas caóticas también están presagiando cosas sumamente positivas, pero ninguna de ellas es químicamente pura. Todo tiene algo positivo y algo negativo. Pero lo que sí puedo dar fe absoluta es que el mundo cuántico va a tener una cabida inesperadamente positiva y negativa con el tiempo. El mundo cuántico define el qubit, o sea, el quantic bit, que tiene infinitas formas de combinar ceros y unos y valores intermedios, a diferencia del bit del sistema digital actual, que es 0 o 1, que es un sistema binario.
Eso acelera las cosas de una manera asombrosa. Y una de las cosas fundamentales que nos pueden afectar, y que nos van a afectar, para bien y para mal, es la encriptación de información. Es decir, todos los códigos secretos con los cuales manejamos nuestras cuentas corrientes, nuestras tarjetas de crédito y muchas otras cosas. Por ejemplo, se señala que cosas como, por ejemplo, la descomposición de un número en factores, que es la clave matemática de la encriptación de códigos o de claves, de un número, hay un ejemplo en Internet de 232 dígitos, que al descomponerlo en sus factores se demoraría 100 años, perdón, 2 años en 100 computadores actuales. En un computador cuántico mínimo se demoraría 2 minutos. De modo que el descubrimiento de las claves de encriptación de muchísimas cosas que nosotros guardamos como secretos absolutos dejan de serlo y quedamos con un grado de exposición enorme. Porque hay que entender claramente que en el mundo de los genios están los perversos también. No todos los delincuentes son individuos sin educación, casi diría que es al revés. Es muy probable que los usuarios sean muchos los que no tienen la educación adecuada para saber protegerse, pero los delincuentes sí que están preparados. Y la guerra es desigual, es dispareja. El único factor a favor de la sociedad es que somos más los que no somos delincuentes. En consecuencia, podemos por cantidad superar el efecto completo de los que son menos. Esperemos que así sea, estemos preparados para el futuro, no dejemos que el tiempo pase a nuestro alrededor sin que lo vayamos observando y acogiendo lo que nos importa acoger tanto para bien como para protegernos de lo que es nefasto, y estemos atentos a todo lo que se nos ofrece hoy por hoy para cultivarnos y enriquecer nuestro conocimiento. Muchas gracias, espero no haberlos dejado con un sabor amargo, porque las cosas son como son nomás, pero más vale estar preparado y tener conciencia de lo que viene. Muchas gracias a todos ustedes y será hasta la próxima, siempre y cuando quieran volver a escuchar.